y vamos con la primera calificación de libros de este canal, iniciando por los clásicos. ¡Comencemos! Hola Literatus, mi nombre es María Stephanie. Me había tardado en hacer la primera calificación de libros del canal con el tan famoso programa o aplicación en línea, exactamente no sé qué es, Tiermaker, que usan todos los booktubers, porque estaba en una fase de reencuentro con algunas obras que me habían marcado en algún punto de la vida. También dediqué algunos años a redescubrirme como lectora y de repente pensé, bueno, tal vez sea el momento de aventarme con este tipo de vídeos, que de hecho fue el tipo de contenido que me enganchó a Bookstagram hace ya casi 5 años, por el cual comencé a amasar la posibilidad de crear contenido también. Y bueno, heme aquí. En esta oportunidad vamos con los clásicos por ser la categoría de libros más numerosa en mi lista de leídos. Esto es Dumi Literatus. Al ser casi 60 libros, no me voy a extender en la descripción de cada uno, sí que daré una valoración que justifique mi calificación, al igual que ciertos detalles específicos o datos de la obra. El primer recuadro, Descubriendo un tesoro. Aclaro que no se trata de obras con historias enrevesadas o muy complejas. Tiene descripciones que te permite casi que vivenciar ciertas cosas que el autor quiso plasmar del momento en el que existió, ¿no? Y por ser clásicos, pues claro que es como si fuese una ventana en el tiempo, ¿no? Hacia el pasado, hacia esa sociedad que describe. Siento que descubrimos un tesoro porque de hecho hay algunos libros en los que encontramos algo más dentro de la misma descripción, tiene capas, y eso es lo que vamos desvelando con las relecturas que hacemos a lo largo de la vida, ¿no? Siguiente casilla, se sufre pero se goza. Estaba tratando de buscar una palabra para reemplazar esa última, pero es que no encontré algo similar, porque ese es un eslogan en mi país, ¿no? Se sufre pero se goza, pese a que la situación sea difícil, podemos ser felices, se pasa bueno, la idea es esa. Tercero, para el currículum vitae, es para esas obras que tienen cosas, ¿no?, relevantes y tal, que detalles, pero como no soy crítica literaria, entonces tal vez esa obra no me quiso decir mucho o no logré encontrar la profundidad. Principalmente es para aquellos libros que no me gustó la premisa, o que no me pude identificar con ninguno de los personajes, o que sentí que tal vez los actos de algunos personajes o de los protagonistas no estaban bien justificados, bueno, que no tenía un nexo causal en algunos momentos. No puedo entender la pasión con la que se vivía en esa época o cómo funcionaba el razonamiento lógico. Por eso está para el currículum vitae, porque son clásicos y ahí quedan para una conversación entre lectores. Cuarto, quiero leer. Bueno, son libros que no he leído. Y la última no era para mí, pero cero arrepentimientos. Esto es un poco más grave que para el currículum vitae. Entiendo que son relevantes, entiendo que tal cosa siempre se analiza en las reseñas de esa obra, etc. No pude encontrar nada que me hiciera feliz, pero que nada. Y por eso los pongo ahí como las ovejas negras de mi lista. No porque sean malos, sino porque no, pues que no eran para mí. Comenzamos con Emma de Jane Austen, publicado en 1815, lo que lo convierte en un clásico del siglo XIX. Emma no me cautivó tanto porque no me conecté con la protagonista. Eso, como ya lo dije, es muy subjetivo, aunque la idea principal de la autora sí que me gustó. Vamos a ponerlo en se sufre pero se goza, porque pues sí que me hizo sufrir todos los desaciertos de Emma, pero me gustó el trasfondo y el desarrollo de personajes. Este protagonista es el segundo que más me ha gustado de los libros que he leído de la autora. Me faltan 3 novelas todavía para completar, pero es el segundo de mi lista de galanes del universo Austen, que después en otro video de calificación de galanes se los presentaré.
Ahora vamos con Kokoro del japonés Natsumi Soseki, una obra publicada en 1914. A Kokoro sí lo vamos a poner aquí en Descubriendo un Tesoro porque la habilidad del autor de mezclar el estilo occidental con la prosa y la espiritualidad, pero que no es una espiritualidad enfocada a la religiosidad, sino a la introspección, ¿no? Siempre lo he dicho, si están buscando un autor japonés que sea fácil de comprender por el estilo, ¿no? Natsumi Soseki. Agatha Christie no podía faltar. Vamos con Muerte en el Nilo. Y Muerte en el Nilo se va para el currículum vitae, porque todo lector debe leer por lo menos un libro de Agatha Christie, pero este no me encantó. Bueno, es un novelón, eso sí, si lo que están buscando es drama, suspenso, misterio, bajas pasiones, este es el libro, Muerte en el Nilo. Me encantó la ambientación, que es navegando por el río Nilo. Rebelión en la granja de George Orwell se va para Se sufre pero se goza. Es una crítica social al sistema político ruso, que muy agradable esa fábula. Es cualquier sociedad reflejada ahí y no solamente el engranaje político, ¿no? Aunque está destinado para eso, pero no es solamente así. Se puede ver como la doble moral en cualquier miembro de la sociedad y en cualquier sistema de poder, así que muy recomendable. Siguiente, Lejos del mundanal ruido de Thomas Hardy se va a Descubriendo un Tesoro. La novedad aquí en la época, o lo que sorprende todavía, es que encontramos a una protagonista mujer empoderada, y más en un escenario rural y una economía agraria. Es una mujer joven además, que gobierna una granja y dirige a unos trabajadores y que es muy pudiente, claro, por herencia, pero pues que era una premisa arriesgada en la época, y considero que está muy bien desarrollada la ejecución, no solamente del personaje de la protagonista, sino de los personajes masculinos. Ahora Lolita de Vladimir Nabokov, publicada en 1955, se va para el currículum vitae. Bueno, aquí tengo que explicar una cosa específica con esta obra, y es que me parece que el libro te proporciona la posibilidad de husmear en la cabeza de un pedófilo, en un personaje que es muy inteligente, intelectual, que erudito, pero que tiene gustos bizarros o tiene algún fetiche, y justifica su fetiche en que es una persona incomprendida, que busca algo más, encuentra otros significados de la vida, y por eso ese fetiche de él no es algo pervertido, es que él es así y que así él puede manifestar su grandeza o bueno, lo que sea. Sí me gustó el libro, me gustó mucho, pero me sorprendió porque pueden ser cosas comunes, pero que no se revela, no se habla mucho del tema. Se casó con la madre específicamente para estar cerca de la niña y aprovechar el momento. Pan de cada día, ¿no? Una situación así, sea cual sea el orden de los hechos. No podemos leer los pensamientos de una persona así. Pues aquí es más o menos eso, ¿no? Una aproximación. Claro que no me gustó la premisa, por eso no lo puedo poner en Se sufre pero se goza, porque es que no lo gocé, lo sufrí en todo momento. Lo voy a poner en Se sufre pero se goza porque el desarrollo pues de la obra, las partes, la profundización de personajes sí que es muy bueno, es muy bueno. No puede ser solo para el currículum vitae porque la obra es más allá de los gustos del personaje. Ahora vamos con un clásico brasilero del siglo XX, Capitanes de la Arena por Jorge Amado. Si buscas clásicos brasileros más importantes, te va a aparecer en el primer, segundo, tercer puesto por mucho. Publicado en 1937 y trata sobre un grupo de chicos que vive en la calle, ¿no? A la intemperie durante muchos años y tuvieron que labrarse una vida pues criminal, ¿no? Es una banda de chiquillos que opera en el centro de la ciudad de El Salvador. Brasil es una ciudad costera, de hecho esa ciudad aparece en uno de los videos musicales de Michael Jackson. Me gustó por los perfiles que escogió el autor para crear ese grupo, ¿no? De los niños, y el contraste de la ciudad, porque eso sí, existe la ciudad alta y la ciudad baja, ¿no? La ciudad alta es la ciudad nueva, la ciudad pudiente, y la ciudad baja fue la primera ciudad que colinda con el puerto y es ahí donde se concentra la clase pobre. Pues desarrolla muy bien la variedad
cultural que hay en la ciudad, pero es una obra con léxico coloquial porque los protagonistas son estos niños, ¿no? Entonces sí vemos cosas que rayan un poco, no son muy bonitas. Capitanes de la Arena, se sufre pero se goza. Drácula de Bram Stoker, publicado en 1897, se va directo al cielo porque la primera parte es para morirse. Si quieren una obra de terror y horror y suspenso gótico, súper gótico, es que Drácula. No necesito justificar tanto esta decisión porque es casi que unánime, que todo el mundo piensa lo mismo. Lean Drácula. Del cielo al infierno. Romeo y Julieta de William Shakespeare, publicado en 1567, creo. Una obra de teatro. ¿Qué pasó aquí? Tal vez ese sentimentalismo de la época no encaja conmigo. Me gustan los clásicos y el romance, pero no fue suficiente como para disfrutar esta obra. Como ya lo dije y lo puse aquí, no me arrepiento en nada de haberla leído porque por algo tenemos que empezar, ¿no? Cuando no somos expertos en un tema, pues que claro que los primeros intentos no van a resultar muy bien, entonces planeo analizar qué carencias tengo, por qué pasó esto, en qué necesito reforzar y tal, porque pues se trata de disfrutar, ¿no? Y si no conozco nada, pues claro que se me van a dificultar ciertas cosas, ¿no? Ese fue mi error. La novela de Genji de Murasaki Shikibu, publicada, se presume, en el año 1000, que hace 1024 años más o menos, se presume que es la primera novela de la historia de autora japonesa y trata sobre las aventuras o las vivencias de un rey, de un emperador japonés, un príncipe, lo que sea, dentro de la corte. Este se va a quiero leer, pero todavía no me siento capacitada para afrontar la lectura, indagar un poco más sobre el tema, la autora, ¿no? El estilo de vida y el sistema político de la época, porque claro que si se trata de un emperador, pues va a tener detalles que tienen que ver con esa organización social y la economía y las guerras y todo eso. Quiero entenderlo, o sea, no es que me estoy obligando a que me guste, sino que necesito entender qué era lo que estaba sucediendo y qué me van a describir aquí, qué me van a contar para poder juzgar si me gusta o no. Rayuela del argentino Julio Cortázar, publicada en 1963, se va a quiero leer. De hecho ya adquirí el libro. Tiene una estructura extraña porque supuestamente lo puedes leer en cualquier orden en los capítulos y lo vas a entender igual, y para leer esto sí que necesito un poco de paz mental. Ana Karenina de Lev Tolstoy se va a se sufre pero se goza porque considero que es una obra magnífica, maravillosa, un desarrollo de época espectacular, pero soy humana y no me gustó la obsesión que fija el autor en esta divorciada, bueno, semidivorciada, separada de 30 y tantos años creo, o más joven incluso, por los hombres. Y más que fue una especie de despertar que surgió de la nada, bueno, que ese detalle no me gustó, por eso lo pongo en esta casilla, pero la obra es invaluable, así que la recomiendo. Ethan Front de Edith Wharton, una novela corta publicada en 1911. Me encanta la ambientación y la descripción de paisaje, ¿no? Del clima, de la influencia del clima y del estilo de vida en el día a día de los personajes y la personalidad, ¿no? La construcción de personaje se ve influenciada muchísimo por estos detalles de la naturaleza. Es un novelón también, pero no me maravilló. Aún así es una obra que recomiendo muchísimo. La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne se va para no era para mí, pero cero arrepentimientos porque me cansó el viaje. En principio pensé que este tipo de argumento no era para mí, pero cuando leí El Señor de los Anillos descubrí que el problema no era el argumento. Tal vez tenía muchas expectativas, no sé, aunque tiene aventurillas que son interesantes y este ayudante del protagonista
Me encantó, es sensacional. No rescato nada más, aún así lo recomiendo porque entiendo que puede ser que, bueno, por mis intereses personales y tal, no me llegó, pero a otras personas sí que he visto reseñas que lo califican muy bien. Por eso suelo recomendarlo, pero haciendo la salvedad de que es una obra de viaje. El retrato de Dorian Gray se va para el currículum vitae porque es una premisa interesante que en la época causó conmoción, que tiene mucho del autor. A muchas personas les encanta esta obra y entiendo. Durante la experiencia hubo momentos en que sentí que estaba leyendo, que había pescado cierta cosa muy buena, que lo leí hace ya 2 o 3 años, pero en conjunto, o sea, al final ya cuando uní todas las piezas, no me cautivó. Madame Bovary de Gustave Flaubert se va también para el currículum vitae y aquí creo que ya estoy viendo un patrón. Protagonistas con sesgo narcisista, no sé de qué otra forma de escribirlo de momento, voy a usar esa palabra que ahora se popularizó. No me gustan, puedo ver toda la historia que construye al personaje, pero no me aporta mucho y aquí me dejo llevar por mi instinto animal. Y por eso no los pongo más alto en el listado. El retrato de Dorian Gray se publica en 1890 y Madame Bovary en 1856. Es una historia de liberación femenina, pues que liberación sexual. Un esposo súper endeble. Así lees Ana Karenina y lees Madame Bovary, piensas que los hombres antes eran que figuras de papel, ¿no? Siempre se deja manipular por la esposa, que quiere tener una vida desenfrenada y para esto lo ve como un estorbo. Ahora El maestro y Margarita de Mikhail Bulgakov, que se va directo al cielo en Descubriendo un tesoro, fue publicada en 1967. Pensé que era anterior, pero no es tan antigua, pues. Una obra de arte y una novela muy loca a la vez, se compone de 3 partes y bueno, el antagonista, uno de los personajes principales es el diablo y tiene un séquito psicodélico, ya de ahí partimos. Fortunata y Jacinta de Benito Pérez Galdós se va a Quiero leer, publicada en 1867 y creo que fue así Cumbres Clásicas quien me generó la necesidad de leer esta obra. La edad de la inocencia, publicada en 1920 de Edith Wharton, se va junto a Ethan Front, también de Edith Wharton, a Se sufre pero se goza. Un joven de clase alta en la ciudad de Nueva York que está comprometido durante, creo que finales del siglo XIX, me parece que está ambientado, con una señorita que es todo lo que se espera de pues una mujer, pero se enamora de la prima de su prometida, una mujer casada que viene huyendo de su esposo. Persuasión de Jane Austen, publicado en 1818, se va directo al cielo. Pienso que de las obras que he leído es la mejor, pues, de la autora en cuanto a forma, desarrollo de personaje, giros de trama. Está muy bien amarrado, da gusto, pues. Y también la idea central, que es mostrar la evolución de la protagonista respecto a su familia, respecto a la vida y tal, que muy buena. Soy un gato, también de Natsumi Soseki, se va a Descubriendo un tesoro. Aquí tenemos 2 obras de Natsumi Soseki. En Kokoro tenemos más una obra de juventud, de cambio de época, ¿no? De una generación a la otra, de cambio de milenio, ¿no? De centenio, de las costumbres que van llegando al Japón tradicional, de la adaptación de ese Japón tradicional. Y aquí vemos es el ocaso de un personaje masculino narrado por su gato, publicada en 1905, anterior a Kokoro. Lo que el viento se llevó de Margaret Mitchell, publicada en 1936, se va a Quiero leer. Estuvo en una lectura conjunta en la que quise participar, pero no me dio la vida. La felicidad conyugal de Lev Tolstoy se va a Descubriendo un tesoro, porque aquí vemos pues que personajes más de carne y hueso que en Ana Karenina. Incluso esta novela es anterior a Ana Karenina. La felicidad conyugal es de 1859 y Ana Karenina de 1873. Un desarrollo más factible, ¿no? De una adolescente que tiene que casarse con una persona mayor y se encuentra con que hubo cosas en la vida que no experimentó, se lanza a esto, pero después, bueno, tiene un desarrollo más creíble que aquí ya es el drama por toda parte. 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, publicada en 1967.
Descubriendo un tesoro. Bueno, es un icono del realismo mágico, pese a no ser el origen. Tienes que leerlo, es una saga familiar en la que tienes que invertir buen tiempo, a lo menos 2 meses, para poder digerirla. Muy bonita y bueno, que es realismo mágico, van a ver cosas que se salen de lo físicamente posible. Ilusiones perdidas de Balzac, publicada en 1837, una de las novelas de la mega obra del autor, pero creo que necesito investigar más porque es una mala obra para empezar con Balzac. El asesinato de Roger Ackroyd de Agatha Christie, publicada en 1926, una belleza, tiene un giro de trama que espectacular, aunque si desean conocer los inicios del investigador Poirot, este no es el libro. Pienso que esta es la mejor obra que he leído de la autora, no he leído muchas, pero cuando buscas los libros más famosos o icónicos del siglo XX aparece este. Frankenstein de Mary Shelley, publicada en 1818, otra obra que se va a descubriendo un tesoro. No tiene nada que ver con las películas, adaptaciones que hemos visto de Frankenstein. Es cuestionamiento filosófico sobre la vida, sobre la responsabilidad del ser. Bueno, que tiene mucha cosa y el narrador es un narrador inesperado. La inquilina de Wilfred Hall, creo que está mal pronunciado, por Anne Bronte, publicada en 1848. Nos trae un retrato más honesto de la época, una protagonista empoderada, bueno, que tiene elementos interesantes. Elena del brasilero Machado de Asís, publicada en 1876. Es una obra básica, una novela corta para empezar con el autor. Es una versión de Jane Austen brasilera, pero es hombre. Tiene mucha sensibilidad, es delicado en la forma de expresar, de retratar los sentimientos de los personajes, pero la premisa no me encantó. Aún así, siento que es un buen descubrimiento y me muero de ganas por adentrarme en la obra de Machado de Asís. Norte y Sur de Elizabeth Gaskell, otra obra que se va al tope. Es un descubrimiento de época porque estamos habituados a Jane Austen y llega Elizabeth Gaskell con Norte y Sur y nos dice, oigan, que después de esta época vino la industrialización, aquí llegaron las industrias, las fábricas, llegó la clase proletaria y se mezcló con los personajes de Jane Austen y surgió discriminación, bueno, problemáticas sociales, etc. Es que es una obra maestra. Publicada en 1855 por Charles Dickens. Bueno, en la revista de Charles Dickens. Charles Dickens dio el visto bueno para esa novela. La naranja mecánica, 1962, para el currículum vitae. No voy a explicar más nada, es del currículum vitae. Rojo y negro de Stendhal, publicado en 1830, se va a Se sufre pero se goza. Es un personaje que cae mal, cae pésimo, se equivoca cada vez más, que a propósito, egoísta y tal. No puedes compaginar con él, es muy complicado. Pero lo que me gustó de la obra es la descripción de época, una vez más, los vecinos, la familia del protagonista, la evolución social, bueno, la ascensión social del protagonista, lo que él va haciendo, quiere entrar a la iglesia, quiere ser sacerdote, después no, que al ejército, entonces por eso rojo o negro. Si soy rojo, bueno, soldado, puedo tener ese estilo de vida. Si soy sacerdote negro, puedo ser más erudito. Bueno, es eso, ¿no? Del descubrimiento, de la lección que haces en una edad temprana sobre el destino de tu vida, bueno, que tienes que decidir qué va a ser de tu vida cuando ni siquiera sabes quién eres, ¿no? Lo que nos pasa a todos, por eso tiene un plus muy bueno. Pero ese protagonista, Mujercitas de Louisa May Alcott, 1868, se va a para el currículum vitae. Bonito, kawaii, cozy, pero no me encanta. El color púrpura, publicada en 1982, una buena historia, te conmueve, te hace sufrir, pero bueno, hay una incongruencia temporal ahí. Tuve que leer reseñas para buscar si no estaba confundiéndome, pero sí la hay y tiene detallitos, ¿no? Pero ganó el Pulitzer, creo que fue en el 83, y la historia es desgarradora. Ray Bradbury, Fahrenheit 451, publicada en 1953, descubriendo un tesoro, porque pinta un mundo, bueno, una tecnología que se aproxima mucho a la actualidad. La premisa que propone de una sociedad sometida a los medios de comunicación, que a la televisión, que a la farándula, pues que tampoco es ajena a lo que estamos viviendo y a lo que supuestamente nos encaminamos. Orgullo y Prejuicio se va a ¿qué pensar? Se sufre pero se goza. Esta novela me encanta, esa pareja me encanta, ese cliché literario o lo que sea de los enemies to lovers aquí
me encanta. Y todavía veo al señor Darcy como un bad boy, ahí ya van descubriendo cuál es mi generación. Pero no voy a decirles que van a descubrir un tesoro, pero que a mí esta novela me fascina. El cuento de la criada de Margaret Atwood, otra distopía. Se va a descubriendo un tesoro. Tiene planteamientos, bueno, respecto a sociedad y tal, no puedo decir que es una predicción porque es un poco loco, ¿no? De hecho, algunas personas se indignan en imaginar un futuro así para Estados Unidos, pero el sistema de las criadas, las señoras, las mujeres del servicio, la semejanza que tienen con las principales mujeres de la historia bíblica, tiene un análisis del funcionamiento de la sociedad, del rol de mujer, de hombre, tal. Que muy bueno, muy bueno. Grandes esperanzas de Charles Dickens, se sufre pero se goza. Es un buen libro para empezar con el autor. Nos muestra una novela de formación de este Pip, que es el protagonista. Nos lo ponen desde que es un niño hasta cuando es casi adulto. Y las cosas que tiene que vivir para descubrir más o menos cómo es que funciona la vida, ¿no? Los desengaños, los desencantos. Publicada en 1861, sí que quiero aventarme con otras obras que prometen mucho. El castillo de los Cárpatos de Julio Verne se va aquí, se sufre pero se goza. Es una historia excelente, burla a las novelas góticas de la época, publicada en 1892. Si están buscando algo de terror, no lo lean. Canción de Navidad de Charles Dickens también se va aquí, pero léanlo en Navidad. Es una lectura estacional, sí, léanlo en Navidad porque de lo contrario se van a cuestionar cosas y tal vez no van a entender la profundidad que quiere darle el autor a la situación, a la reflexión que quiere transmitir. Pues es un análisis de época en el sentido de que el autor está, bueno, siente nostalgia de esos valores o tradiciones perdidas con la llegada de la modernización. Es eso. Si quieren una introducción sobre el contexto en el que se escribió el libro, lo que estaba sucediendo en la sociedad victoriana que recibió el libro, bueno, en el año en el que se publicó, en 1843, lo que pasaba en ese momento histórico y la influencia de la vida del autor, los invito a que le echen un ojo a la reseña que está en el canal de Canción o Cuento de Navidad, que ahí hago un análisis interesante de época. Nada de spoiler, solo pongo algunas circunstancias que rodearon a la publicación de la obra y luego sí léanlo, pero como les dije, es mejor leerlo en Navidad. Otra vuelta de tuerca de Henry James, publicada en 1898, se va a Se sufre pero se goza. Tiene un desarrollo de personajes, es una especie de suspenso, terror psicológico, o será fantasmas, o qué, bueno, es que mucha cosa, y es corta, ¿no? Bueno, léanlo. El fantasma de la ópera por Gaston Leroux, publicado en 1909, se va a No era para mí, pero no me arrepiento porque es menos intenso que Romeo y Julieta, pero tiene un dramatismo en los sentimientos con el que no estaba muy acostumbrada, que no estoy adaptada a ese tipo de obras que tienden o se van a la parte teatral, ¿no? Sin embargo, pienso asistir al musical a ver qué tal. Una habitación propia, publicada en 1929, se va a Descubriendo un tesoro porque tiene un análisis del rol del hombre y de la mujer, de la concepción de sociedad. Bueno, no es solo una lectura feminista. Si eres adolescente o si eres ya un hombre hecho y derecho y estás tratando de comprender a las mujeres, lean libros así. Una habitación propia de Virginia Woolf. Hijas y esposas de Elizabeth Gaskell, publicada en 1866. Otra obra que quiero leer por ser de la autora. Esta fue la primera obra de Elizabeth Gaskell que leí y mira qué acierto. Fue por azar, pero bueno, así que le tengo una fe a esta, pero que no tienen idea. 1984 de George Orwell, se sufre pero se goza porque sí me gustó. Crítica al sistema político ruso y
plantea la premisa de qué hubiera sucedido si la Segunda Guerra Mundial lo hubiese ganado ese eje. Bueno, mucha cosa interesante, pero no me cautivó, ¿no? Bueno, que no me llegó. Y fíjense que aquí tengo dos distopías. No es cuestión de que sea una distopía o de que sea un autor masculino. Sentido y sensibilidad de Jane Austen, publicada en 1815. ¿Qué tengo por decir? Pese a que Emma es mucho mejor como novela que Sentido y sensibilidad, las protagonistas de Sentido y Sensibilidad cautivan, y uno de los galanes aquí todavía, ¿cómo es que dicen? Chipeo esta pareja y todavía pienso en ese personaje y todavía veo esa adaptación como si fuera la primera vez. Me encanta. El Principito, publicado en 1943, se va acá porque es un libro que puedes leer a los 10, a los 20, a los 30, a los 40 años y encontrar en cada lectura un significado diferente, o bueno, un nivel más de profundidad. Y tal vez mi error fue haberlo leído ya adulta, ¿no? Tal vez las personas que lo valoran más o lo catalogan más alto en el listado es porque lo leyeron cuando eran chicos y después adolescentes y adultos, y bueno, tienen historia con el libro. Pero sí que es un buen libro para que te acompañe durante la vida, es corto y muy bonito. Siguiente, Cumbres Borrascosas de Emily Bronte se va al cielo porque es un libro con el que te la vas a pasar mal. En ningún momento vas a sentir sosiego. Es un libro claustrofóbico, lo sentí de esa forma. Publicado en 1847, es una mezcla de gótico con suspenso, bueno, drama familiar, tiene mucha cosa, lo recomiendo. Y no queda ninguno de Agatha Christie, publicada en 1939. Es posterior al asesinato de Roger Ackroyd y fíjense la diferencia. No me gustó nada, lo sentí muy superficial. La premisa es buenísima, pero la forma en que se desarrolla es como una receta, ¿no? Bueno, primero mato a este, después a este, después a este y al final, no sé... Pero no me arrepiento de haberlo leído y tampoco sugiero que no lo lean, ¿no? Claro que es un buen libro para empezar con la autora. País de Nieve de Yasunari Kawabata se va al currículum vitae porque es un buen libro para empezar con el autor. Nuevamente es un libro corto, publicado en 1948, aunque parezca que es anterior. En esa época todavía había costumbre de usar el kimono, bueno, que por eso vemos fotos del autor así, pero es de 1948. No me gustó la premisa. Es un hombre casado que visita a una especie de geisha, no es exactamente eso. No, lo único que me gustó fue el paisaje y la descripción de los medios de transporte, de cómo funcionaba la ciudad pequeña y ya. Pero entiendo que el estilo es un poco lírico, no sé cómo decirle, poético, bueno, es suave, pese a que la situación sea incómoda. Es que es difícil de explicar. La invitada de Simone de Beauvoir, publicada en 1943, se va para el currículum vitae. Si están buscando una obra que refleje el espíritu empoderado de la autora y la teoría social que ella lanzó en El Segundo Sexo y lo que ella supuestamente defendía, este no es el libro. Aquí vemos a una mujer que acepta la traición disfrazada de una especie de vida libertina, o bueno, que moderna una relación abierta. La invitada es justamente la tercera persona en esa relación sentimental, que de empoderada nada, de libertad nada, de relación abierta nada, son solo dos mujeres, un camino. Historia de dos ciudades de Charles Dickens, publicada en 1859, me parece. Será una lectura conjunta en el Club Traficantes de Letras y por eso lo pongo ahí, porque casi está llegando y lo voy a leer. Parece ser un análisis político de la Londres y la París de la época, ¿no? Jane Eyre de Charlotte Bronte llega aquí porque es una novela de formación muy buena, un referente. Muchas personas se sienten identificadas. Hay momentos en los que también me sentí identificada. Habla de empoderamiento femenino, pero hay una relación tóxica que no me gustó y me dejó llevar por mi humanidad. Por eso no la posiciono más arriba. Los Miserables de Victor Hugo. Una historia patriótica sobre el destino de la sociedad, del futuro, la injusticia, pues tiene
personajes entrañables y comunes, ¿no? De personas comunes, del ciudadano de a pie. Y en esa época la literatura francesa no estaba muy acostumbrada a ese tipo de historias, por eso fue un boom y fue un trampolín para comenzar la vida política para Víctor Hugo, que además él tiene historia. Bueno, después hablaremos del tema. Los Miserables. El Ulises de Joyce Carol, una odisea que quiero leer. Voy a leer La señora Dalloway, que es como un mini Ulises en versión femenina, y para adaptarme a eso, ¿no?, la introspección, entrar en los pensamientos, el día a día, lo que se va narrando, lo que va pasando, y ya después veo si estoy lista para ese tipo de narrativa. Vamos a ver. Y terminamos con Del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez, que es un tesoro. Es una novela corta sobre romance, pero un romance trágico, pero no es así al estilo dramático antiguo. Con crítica social, publicada en 1994, que casi 30 añitos solamente. Y así terminamos Literatus. Aquí fueron pocos porque no me gusta dar hate a los libros. Si hay cosas que no me cuadran o que tal vez siento que le faltó o que no hay mucho desarrollo en cierto aspecto en el que estaba esperando cosas. No me sentí identificada con nadie, me rayó mucho un personaje, no tenía una lógica en los actos, bueno, qué sé yo, algo así. Pero hay cosas rescatables, pues no le doy tan duro al libro porque, bueno, cada libro nos ofrece algo, ¿no? Esto más que todo fue porque no se compaginó con mi personalidad, mis expectativas, o no tenía la cultura suficiente para ciertas cosas. Entonces ahí ya más o menos ven que se pueden atrever a leer por las apreciaciones que hice, por la calificación de los libros, qué libros considero que valen mucho la pena. Aquí los tienen. Vean que sentía que no tenía mucha reseña para hacer, pero sí hay con qué trabajar, hay material. En el futuro estaré publicando algunas reseñas. Sí que soy lenta con las reseñas porque me enfrasco mucho en detalles y también en quitar cosas que son obvias o ya se sabe por reseñas de otras personas, que siento un peso mayor con las reseñas, las únicas dos del canal. Una es muy larga, otra es muy corta. Bueno, ahí me voy acostumbrando. Espero que les haya gustado este contenido. Muchas gracias por llegar hasta acá. Sé que este video va a quedar larguísimo, pero si quieren un mega especial de clásicos, bueno, ahí está. Y que tampoco son muchos, ¿no? Porque así leyendo listas sobre clásicos de toda la vida, los más importantes, vi muchos que no he leído todavía. Es una infinidad del mundo literario. Así que este es mi aporte respecto a calificación de clásicos de momento. En el futuro prepararé otro video semejante. No incluí aquí clásicos de fantasía porque esos títulos los tengo reservados para otro video. Me dejan por favor en los comentarios qué opinan, qué libros han leído, en dónde ubicarían ustedes esos libros que ya leyeron aquí de acuerdo a esas premisas, qué premisa cambiarían, bueno, tantas cosas, qué libros se les antojó leer, qué autores me recomiendan, porque sí, se nota que pongo preferencias, ¿no? Quiero ampliar mis posibilidades, así que también me dejan todo en los comentarios. Chao, chao y hasta la próxima vez.